Era Rodolfo el reno que tenía la nariz Ya, canal, ya 20. roja como... ¿Ya está grabando? Ya. ¿Ya? ¿Estamos grabando? Sí, ya. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Se yo algo? 3. Avísenme. Pues sí, ya es diciembre, amigos. Y ya todos estamos con el ambiente navideño a todo lo que da. Sí, caray. Fíjate que nada más empieza diciembre y ya uno puede ya mirar las casas, las calles, las tiendas adornadas, todo el mundo contagiado con el espíritu navideño. La Navidad es celebrada prácticamente en todos lados, y sin lugar a dudas es una fiesta universal por excelencia. Fíjate que es catalogada por muchos como una de las temporadas más hermosas del año. Una época de reflexión, solidaridad y compañerismo. Pero sabes, Meli, yo creo que es como tú dices, esta época decembrina puede ser tomada por muchos como una época bonita, ¿no? Que se disfruta, pero para algunos otros puede ser una época o un periodo de tristeza y derrota. Según las estadísticas, lamentablemente la Navidad es la temporada donde más personas se suicidan. Y esto porque pasan esos días en soledad, quizás porque tienen malos recuerdos de diciembres pasados, porque ya faltó un miembro de la familia, o simplemente porque son grinches. Pero si caer en el extremo de ver la Navidad como un telón materialista que se levanta, o de situarla como una época depresiva, queremos que juntos revisemos un concepto muy padre de lo que es esta celebración. Este tiempo es para muchos un sinónimo de regalos y de buenas noticias. Y no solo porque literalmente sí recibimos regalos y sí recibimos buenas noticias, como de que ya llegó el aguinaldo, por ejemplo. Pero además de recordar que en la Navidad sí se trata de un regalo. Exactamente, la Navidad relata el nacimiento de la luz y la esperanza a través de un ser maravilloso que quiso regalarnos perdón a todo aquel que deseara recibirlo. La época navideña es más que ideal para poder restaurar relaciones y compañerismo. Uno de los mejores regalos que podemos dar o recibir en esta celebración es sin duda el perdón. La verdad, creo que es difícil perdonar, ¿no? Hasta creo que ya ni se usa, ya casi nadie sabe perdonar. Sí le andamos pidiendo disculpas a la novia. ¿Me perdonas, flaquita? Ándale, ¿me perdonas? Ándale, mira, te traje estas flores. ¿Me perdonas? Pero no hacemos lo mismo con nuestros jefes, hermanos o amigos. Ni con el profe al que le ponemos apodos, por ejemplo. Sí, caray, el perdón ya no está de moda entre la juventud. Pero la gran pregunta aquí es, ¿qué es el perdón? Dicen que para aprender el concepto de algo es mejor hacerlo explicando lo que no es. En el perdón hay ideas muy comunes, pero que no siempre son el verdadero concepto de lo que esto significa. Por ejemplo, la primera, quizá de las más comunes, lo que todos dicen, el perdón debe ser de corazón. Suena bien, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo quiere eso de corazón. Una de las grandes reducciones, pienso yo, que hacemos acerca del perdón es tratarlo como una emoción. El diccionario de la Real Academia Española define como emoción algo que altera el ánimo de una forma intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de ciertos síntomas físicos. Pero realmente el perdón no es algo que altere el ánimo de forma intensa y pasajera. Por el contrario, produce una transformación radical en la forma de pensar y actuar de la persona. No tiene nada que ver con que si lo sentimos o no sentimos. Otro de los mitos que se dicen es que el perdón es posible con el pasar del tiempo. ¿Será cierto eso, Miguel? Dejar pasar solamente el tiempo no resolverá el problema por sí solo. Más bien lo acrecentará, acumulará el enojo, la frustración y puede desatar una serie de consecuencias físicas en las personas. El tiempo debe transcurrir pero con un propósito, siguiendo un proceso de restauración y de comprensión de la verdad sobre el asunto. Recibir apoyo sobre los principios correctos del proceso de perdón, perdonar o lo que sea, con el fin de lograr restaurar las relaciones rotas. Hágase para allá, señor. Otro mito común es esa famosa frase que asegura, perdonar es olvidar. ¿Lo habías escuchado? Claro. Esta es una de las grandes mentiras que a fuerza de ser repetidas una y otra vez terminamos creyéndola. Si somos sinceros, todos tenemos una excelente memoria de las cosas, de las palabras que nos han hecho o dicho las personas que nos han lastimado.
Tenemos que reconocer que el perdón es mucho más que eso. La memoria no se borra como borramos un pizarrón o un disco duro. Muchos están desesperados por tratar de encontrar cómo bloquear su mente a los recuerdos que les atormentan. El perdón es mucho más que una técnica de reseteo. Es una decisión que se toma en obediencia a Dios. Y al tomarla produce paz en el corazón, no pérdida de memoria. Y esa paz permite restaurar las relaciones. Ahora que ya vimos lo que no es el perdón y las mentiras que lo rodean, revisemos 3 cosas de lo que sí es el perdón. Como ya dijimos, el perdón no es una simple emoción, pero sin lugar a dudas, el otorgar y el pedir perdón es un acto que proviene de la decisión. Cuando sabemos que alguien ha obrado mal y que no merece nuestras disculpas, las emociones nos gritan que no perdonemos por nada del mundo. Pero tomar la decisión de arreglar la ofensa, a pesar de lo que sintamos, marcará la diferencia en el hecho de restaurar o no una relación. Es decir, perdonar no por minimizar lo que nos hicieron, no por ignorar lo que sentimos, ni tampoco por ocultar la verdad de que fuimos agraviados, sino por entender que el no perdonar nos daña más que lo que nos hayan hecho. De veras, las relaciones son muy importantes y sobre todo, tener en cuenta que nosotros mismos hemos ofendido muchas veces y pecamos siempre contra Dios. Pero Él no condiciona nuestro perdón, sino que tomó una decisión firme de amor para perdonarnos. Y eso nos debe mover a vivir nuestras relaciones considerando siempre el perdón en todo momento. ¡Ahora, Señor! ¡Pida perdón! Somos curiosos los seres humanos. Sabemos a la perfección que nada se arregla por sí mismo, que con el paso del tiempo todo se deteriora si no hacemos nada al respecto. Pero con los problemas más importantes de la vida, nos imaginamos que si tan solo dejamos pasar el tiempo, sin hacer nada, esos problemas se van a componer solitos. Pero hay hasta leyes científicas que contradicen este pensamiento demencial. Para efectos de una relación que queremos restaurar, donde ha habido una ofensa, un ofendido y un ofensor, tiene que haber acciones. Acciones que empiezan por una decisión, luego levantarse, caminar e ir con la persona, hablar con ella, ya sea para pedir perdón o para ofrecerlo, y después continuar con la relación igual o mejor que antes. A veces quizás ni siquiera eso es suficiente, pero si no lo fuera, el proceso no debe terminar ahí. Se deben hacer más cosas, como demostración de hechos, recurrir a apoyo o lo que sea necesario con tal de restaurar una relación. El perdón es también un compromiso, porque no es sencillo perdonar, no es sencillo llevarlo a cabo, cuesta y duele. Por eso se requiere un compromiso para reconocer que me dañaron, pero ahora debo perdonar, porque también fui perdonado. Es también un compromiso, porque quizá debo reconocer que yo fui el agresor, el que dañó a otros, y es mi responsabilidad aceptarlo, asumir mis consecuencias y pedir perdón. El perdonar me compromete para que después de dar u obtener el perdón, no vuelva a tocar el tema con nadie en primer lugar, ni echarlo en cara jamás, ni debo dejar que vuelva a afectar la relación. Perdonar es un compromiso muy práctico, sabio y de gran valor. Después de haber dicho esto, me surge una duda. ¿Por qué no perdonamos? Tenemos el prejuicio de que no debo disculparlo porque él me ofendió primero. Es un problema de él, no mío. Porque además pensamos que debe de ser castigado. Y una forma de hacerlo pues es quitarle nuestra amistad, privándolo de mi relación. Pero todo esto expresa detrás un pecado, el orgullo. Ese orgullo que nos hace pensar que nadie merece nuestras disculpas, que somos dioses para andar castigando a la gente. Pero al final no importa contra quién sea nuestro rencor. Si nos aferramos a ese rencor, nos llevará al resentimiento que poco a poco envenenará cada parte de nuestras vidas. El no perdonar trae hambruna espiritual, debilidad y una pérdida de fe, afligiendo no solamente a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos. Por eso, te proponemos que recibas el perdón que Dios ofrece por medio de su Hijo, cuyo nacimiento celebramos en Navidad, reconociendo tus faltas, tu incredulidad y pidiéndole pues perdón a Él. Y luego te invitamos a que perdones a los que te han herido, imitando así al Ser Supremo, que vino a ofrecer su especial regalo de reconciliación en Navidad. Entonces, perdonar no se trata de ti, se trata de Dios. Se trata de entender que también nosotros podemos ser perdonados, que no tenemos obras increíbles como para pensar que somos merecedores de algo, sino porque alguien nos amó por encima de todo. Ese perdón y ese amor que sin merecer lo hemos recibido, es el mismo que debemos otorgar. Y la Navidad es un buen pretexto para hacerlo.